Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En el corazón de la protesta social que vive por estos días el país está el tema de la educación. Los estudiantes han sido de los participantes más activos, numerosos, a veces revoltosos, pero en general entusiastas del movimiento del paro. Los estudiantes han puesto también la cuota de sacrificio más alta de las confrontaciones con la fuerza pública. Porque más allá de la lista larga de peticiones sindicales, hay en esta protesta una preocupación importante de la juventud sobre su futuro. Una preocupación sobre el futuro que parece tomar forma alrededor de la discusión sobre la educación superior. Y aquí hay un problema, porque si bien en efecto son los estudiantes universitarios y algunos de secundaria los que tienen voz, números y pancartas, el problema de la educación es mucho más abarcador, mucho más grande. Involucra, por ejemplo, y según algunos expertos, a niños pequeños que por ser niños no van a marchar, no tienen voz y no saben escribir aún consignas. Entonces hay una especie de trampa de representación en la manera de tramitar el problema de la educación a partir de la protesta social, porque alrededor de la educación nadie protesta por la educación temprana o por la educación primaria. Sin embargo, es acá, según de nuevo lo que dicen los expertos, que está la mayor oportunidad para romper la trampa de la desigualdad a partir de la educación. Y es en este sentido el énfasis de los universitarios por ganar su propio futuro con las mejores intenciones, que puede resultar incluso en perjudicar el futuro de los que vienen más atrás. En medio de estas complejidades que impone la protesta sobre una discusión tan grande como la de la educación, es que hoy intentamos aterrizar un poquito este debate, un debate que en últimas es sobre el futuro de los jóvenes de hoy, sí, pero también de los que son niños hoy y serán jóvenes mañana. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan para esta discusión sobre la educación personas que vienen de distintos ámbitos. Nancy Martínez viene de la academia, de las instituciones que estudian la educación, como es el IDEP, es la directora del IDEP. El IDEP, Nancy, es el exdirectora. Es el Instituto de Educación Distrital. Instituto para el Desarrollo Educativo y Pedagógico de Bogotá. Que fue como un instituto para pensarse la educación desde el distrito de Bogotá que creó Antanas Mockus hace más de 10 años, ¿cierto? Sí, ese es un punto de partida, es el gobierno de Antanas Mockus, pero en realidad es una experiencia que retoma el movimiento pedagógico de los maestros en el país. Entonces, el Instituto Pedagógico para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, ya está el nombre largo, se me está... busca es eso, que se retome todo ese saber, toda esa capacidad que tienen los maestros de innovar e investigar y lo hagan a través de una institución oficial como es el IDEP. El IDEP hace parte del sector educativo de la ciudad. Usted también fue secretaria de Educación de Bogotá, es matemática, una licenciatura en matemática de la Universidad Pedagógica y lleva 40 años trabajando en educación, 40 años que todavía no tiene Alejandra Sánchez, que es estudiante, es parte del Consejo Directivo de la Universidad Javeriana, me imagino que esa es como la representación estudiantil de la Javeriana. Exacto. Y está en el Comité Ejecutivo de ACRES, que es una de las dos, están UNES y ACRES, que son como las dos organizaciones estudiantiles más grandes, y es delegada en la mesa de diálogo con el gobierno. Un gusto que esté aquí. No, gracias Daniel por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y pues bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco el debate de la educación superior. Vamos a complejizarlo. Mejor. Felipe Rojas es el CEO que es como el director ejecutivo de un emprendimiento educativo que se llama Life Design. ¿Cómo es el nombre exacto, Felipe? ¿Cómo es? Sí, como lo dijiste, Daniel. Efectivamente, Life Design. Sí. Y EdTech es como tecnología para la educación. Efectivamente, y es uno de los temas que a nosotros nos tiene con esperanzas de superar todos los retos y aprovechar las oportunidades que presenta
el estado actual de la educación, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Life Design es una aplicación para tratar de emparejar a los estudiantes o aspirantes a estudiantes con las carreras y como con las áreas de interés que más se ajustan a ellos, ¿cierto? Sí, de hecho surge de una problemática que encontramos que tal vez se origine efectivamente desde etapa temprana, y es la falta de orientación, o más bien la falta de entendimiento del sistema de cómo pueden caminar nuestros jóvenes y nuestros niños un mundo de adquisición de habilidades y de destrezas. Que es uno de los temas más complejos de la educación, que la educación que hay a veces no funciona para los trabajos que se necesitan y en general hay un problema básico de falta de educación, sobre todo en Colombia comparado con los otros países. Y yo simplemente arranco con esto, que son unos datos de la OCDE, sobre cuánto invierte Colombia comparado con otros países en los 3 niveles de la educación. Los 3 niveles de la educación es el más clarito, es la educación superior, el azul un poquito más oscuro es la educación primaria, secundaria, postsecundaria, no, esa es la primera, es la educación primaria y secundaria, sí, perdón, la que está en la mitad, y el azul más oscuro es la educación preescolar. Y entonces ese es un comparativo de Colombia con otros países de la OCDE, de la que hoy hacemos parte, en donde se ve que el país todavía está muy rezagado en cuanto al nivel de inversión que hay en educación, pero y ahí vemos también que la educación superior es la que se lleva en Colombia, también en Brasil y en general también en el promedio de la OCDE, la tajada más grande de la inversión estatal en educación. Y esto es... Esto hay que verlo bien y es problemático, ¿cierto? Porque lo que yo entiendo es que aquí hay unos recursos limitados y hay que esparcirlos en todos los niveles de la educación, Nancy. Sí, precisamente esos recursos limitados, y mirando el comparativo con los países de la región, viene de una política que ha sido, digamos, podríamos utilizar ese apelativo mezquina con el tema de la educación. Ese tema fue tratado de manera muy sistemática, fuertemente, durante la Constitución del 91 y se vio reflejada indiscutiblemente con la Ley General de Educación y con toda la reglamentación de educación superior para asignar unos recursos importantes que estaban en el presupuesto. En el año 2001, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y toda esta política de restricción del derecho prácticamente lo que hace con un acto legislativo, el acto legislativo 01, es disminuir significativamente esos recursos. Entonces lo que vemos en este momento, o lo que estaba presentando hace un momento, lo que se ve es que al disminuir los recursos para todos los niveles de educación, estamos en esa relación que muestra mirando los países de la región y la posibilidad que tendríamos de crecer si se hubieran mantenido los recursos corrientes del presupuesto desde esa época. O sea que venimos desde el año 2001, ya son 18 años, con una disminución significativa porque hubo un corte en esa asignación de recursos, que es la que están demandando en última los jóvenes. Claro. Los jóvenes no están pidiendo más recursos, están diciendo recuperemos esos recursos que estaban dados desde la Constitución del 91 y con un principio que no lo entendemos, fueron restringidos sistemáticamente hasta que ahora volvemos a recuperarlos. Pero entonces, ¿y eso no significa que en Colombia no haya recursos para la educación? Y esa gráfica lo que habla es de recursos estatales para la educación, ¿cierto? Entonces, cuando hay pocos recursos estatales para la educación, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a ver como un aumento de la inversión privada de cada persona, el que puede paga por la educación, ¿cierto? Y ahí es donde se genera un poco esta trampa de desigualdad. Alejandra. Pues la gráfica era el aporte de los recursos estatales por estudiante. Sí. Esto, nosotros hemos insistido en que los recursos por estudiante están congelados desde 1991, justo como le explicaba la profe, porque lo cierto es que la manera en la que crecen en este momento los recursos anualmente de aporte por estudiante es en términos nominales y no reales, porque crece con el PIB y con la inflación y evidentemente así como crece el gasto, pues no crece el ingreso. Entonces
ese déficit que se está inflando anualmente en las universidades públicas por cupo, ¿cierto?, no se está contando y hoy suma 18,2 billones en la educación superior. Por eso mismo es que nosotros hemos insistido en que hay que reformar el artículo 86 y 87, que es la forma en que define, el artículo que define la fórmula en la que crece presupuestalmente y anualmente el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas. Porque no puede seguir creciendo en términos nominales, sino en términos reales. Entonces debe crecer por encima de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que esa ha sido la medida de asfixia para que las universidades públicas dejen de funcionar y el gobierno nacional diga, ya no funcionan las universidades públicas, entonces hay que privatizarlas. Entonces, como esa es la fórmula, ¿qué es lo que han hecho las universidades públicas para dejar y tratar de impedir que se privaticen? La autofinanciación. ¿Y cómo se autofinancian las universidades públicas? A través de el alza de matrículas, a través de las alianzas público-privadas. Hoy la Universidad Nacional tuvo que vender el auditorio más emblemático de Bogotá, que es el León de Grave, a tu boleta. ¿Y eso por qué pasa? Porque la universidad pública se está cayendo a pedazos y lo cierto es que no hay voluntad política para que haya más recursos. Pero entonces, y déjeme devolverme un poquito, porque en Colombia se sigue gastando en educación, pero la plata que se gasta en educación se gasta por los privados, y los privados, digamos que pueden acceder a educación privada generando, digamos, una brecha de desigualdad más amplia. Porque si usted no tiene oportunidades de educación pública o si tiene un poquito más de plata, opta por la educación privada y eso sigue abriendo un poco las brechas que hay en la sociedad. Sí, definitivamente, Daniel, yo creo que lo que estamos observando, como lo mencionan nuestras compañeras de mesa, es algo que está yendo en detrimento de las opciones de la mayoría de la población colombiana, de la población joven, para acceder a educación superior de calidad. Efectivamente, el paso o la opción que tienen los colombianos cuando hay opciones limitadas en la educación pública es pagar por opciones privadas. Y esas opciones privadas también ya empiezan a jugar con un tema que es la calidad, las conocidísimas universidades de garaje. Pero yo creo que igual ahí es donde aparece una oportunidad muy interesante, Daniel, que es como la vuelta que yo quisiera también darle en este momento. A mí me parece que la situación en la que estamos inmersos es muy interesante, porque coincide con un cambio en el paradigma desde nuestro punto de vista de la educación. Entonces, nosotros hemos estado haciendo un ejercicio riguroso de acercarnos a diferentes actores del ecosistema de la educación, desde el sector público, universidades como la Nacional, universidades privadas, colegios privados de calendario B, de calendario A, en fin. Y hemos encontrado que los retos en educación son enormes. Y usted lo mencionaba muy bien al comienzo del programa, tenemos una necesidad por parte de las empresas, ¿cierto? Las empresas a veces no encuentran o lo que se está formando no se alinea exactamente con lo que el sector productivo está esperando. Y lo mismo, cuando uno se va más atrás, lo que están esperando las universidades en términos de jóvenes para terminar de consolidar su proceso de formación no viene con no cumple con las expectativas de las universidades. Entonces yo creo que hay un rompimiento. ¿Qué quisiera yo resaltar acá, Daniel? Yo creo que el cambio de paradigma que se presenta en la educación ofrece una oportunidad. Efectivamente tenemos unos problemas para resolver de tipo político, de política pública, de cumplimiento con los compromisos que se han hecho, pero yo quisiera que aprovecháramos esa oportunidad, y esto es un mensaje también para el presidente Duque, que es tan fan de la economía naranja, de aprovechar esas oportunidades que ofrece la tecnología para ser aplicadas en la educación y para que logremos como darle una nueva mirada. Déjeme, yo le doy un dato y es el número de estudiantes que ingresan a educación superior. ¿La tenemos, Juanse? Y entonces, y aquí hay una paradoja, y es que mientras los estudiantes de educación superior están demandando más y más recursos, quieren fortalecer la universidad pública, pero en general también las ofertas de educación superior, hay una disminución importante en los últimos años de personas que quieren acceder a la educación superior. Esta es pública o privada, incluye educación técnica, tecnológica, profesional, en pregrado, en posgrado, en instituciones públicas o privadas, y hay una disminución, se han perdido más de, digamos, 150.000 casi cupos o personas que están acudiendo a la educación superior. Y ahí entonces uno se pregunta,
Si hay cada vez más demanda por educación superior, hay que pensarse también el tema de la financiación de la educación superior. Yo creo que hay que hacer dos precisiones, ¿no? Los datos en eso son indiscutibles, ahí están, pero también la perspectiva que ha asumido el país frente al tema de la educación. O sea, cuando nosotros hablamos de gasto en educación, en realidad lo que estamos hablando es de inversión. Y es una inversión que está asociada con un derecho que está, nuevamente lo hemos dicho, en la Constitución. O sea, las demandas por este servicio están asociados directamente con la garantía de un derecho constitucional. Y en relación con los datos son interesantes porque también pasa en la educación preescolar y en la educación básica. La disminución de la matrícula durante los últimos 8 años en el país ha venido... Pero entonces, ¿usted cree que tiene que ver con el cambio demográfico el cambio más que demográfico está generando una disminución que se refleja tanto en estos datos que nos muestras de educación superior como en los datos de la matrícula de preescolar, por ejemplo. Claro, y por cambio demográfico estamos hablando de que cada vez nacen menos personas, cada vez hay más personas viejas y cada vez menos personas jóvenes. El sistema jóvenes. se alimenta, como todo sistema, con el ingreso de los niños pequeños. Los niños de preescolar son los que alimentan el sistema. Al disminuir la base, y estamos hablando de que esto viene desde hace más o menos 10 años, que la disminución sistemática pues aparece en la cúspide, que es los que aspiran a educación superior, una disminución significativa. Eso de una parte. Pero creo que de otra parte también hay un asunto que vale la pena analizar, y es que nuestros jóvenes también están buscando, como tú lo dices, otras alternativas, porque no siempre la educación superior es la garantía de poder cumplir con su proyecto de vida y particularmente en el ámbito laboral. Sí. Entonces, el país también tiene que abrir la mirada, esas propuestas que tenemos hoy en día sobre más opciones de educación, no necesariamente educación universitaria, educación superior, sino otras modalidades, vale la pena analizarlas porque esos son los jóvenes que se nos están quedando por fuera del sistema. Y Alejandra, ¿usted cree que hay... Yo siento que hay poca receptividad dentro del movimiento estudiantil para mirarse con ojo crítico alrededor de cuál es la pertinencia de la educación que está dando tanto las universidades privadas como las universidades públicas y que también empatadas están con las demandas del mercado laboral? Ahí hay como una resistencia a decir, nosotros la educación es un derecho y no importa qué pase después, simplemente queremos ese derecho. No, yo creo que hay que plantear también la prioridad de los debates y la pertinencia también de los temas, porque indiscutiblemente hoy hay un problema estructural de la educación superior, que es la forma en la que se está financiando. Y lo cierto es que, a pesar de que los demandantes de ese servicio, entre comillas, sea menor en número, lo cierto es que en proporcionalidad sigue siendo el 50% de los estudiantes que no acceden a la educación superior después de ser egresados en bachillerato. Una de las grandes muestras, y yo quiero tomarme la palabra en esto, es el caso que pasó la semana pasada con el joven Dylan Cruz, que murió a manos del SMAT y que tenía 18 años y no pudo ingresar a era como muchos ya en este espectro de los nini que ni estudian ni trabajan. En Colombia hay más de 550.000 estudiantes, jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Cuál es el futuro de país, o cuál es el país que realmente le va a quedar a estos jóvenes que no tienen oportunidades? Asimismo, como Dylan, estuvo el caso de, no sé si lo conocieron, de Brandon, el soldado que decidió quitarse la vida en apoyo al paro y que dijo explícitamente en el video que dejó en las redes sociales que era falta de oportunidades por lo que él estaba en el ejército. Y lo cierto es que eso es muestra y reflejo de un país, de un modelo de país que estaba pensado para unos pocos y de un modelo de educación que la concibe como un privilegio y en últimas como un negocio y no como un derecho fundamental que debería garantizársele a todo el universo. Entonces, lo cierto es que el primer debate que yo creo que hay que plantear en la educación es el de la financiación. Indiscutiblemente la pertinencia es demasiado importante analizarla. Y yo creo que para eso hay que plantearse y hay que posicionarse desde un ángulo de la calidad, así como lo planteabas tú. Entonces, ¿cuál es la calidad de las instituciones de educación superior en Colombia? Hay 288 instituciones de educación superior, técnicas, tecnológicas y universitarias. Y de esas, 222 son privadas. Sí. De esas 222, alrededor de 160 son técnicas y tecnológicas, lo que uno llama instituciones de garaje, lo que vemos en todo Chapinero, y lo cierto es que no nos estamos preguntando cuáles de esas tienen
acreditación. Y es mínimo, es el porcentaje del 1%. Entonces, ¿qué nos estamos preguntando por pertinencia cuando no hay estándares de calidad que están regidos por la Ley 30 con verdadera pertinencia? Perfecto, me voy a la pausa, seguimos esta discusión más aterrizada luego del tema de la educación como un elemento central de las protestas de los últimos días. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de educación. Esta noche la educación que está íntimamente relacionada con la superación de la desigualdad. Tal vez no hay un elemento que pueda ayudar más en la redistribución de recursos, sobre todo a futuro, que la educación. Estas son las cifras de desigualdad en Sudamérica, donde Colombia tiene un deshonroso segundo lugar. Entonces, la desigualdad, el índice Gini es el índice de desigualdad que mide la desigualdad en una escala de 0 a 1, siendo 1 totalmente desigual y 0 absolutamente igualitario. Colombia tiene un índice Gini de 0,51, un poquito por debajo de Brasil, que es el país más desigual de Sudamérica. Ahí está también las cifras de la pobreza. En pobreza Colombia también está de segundo, después de Bolivia con 30%. Estas son cifras de la CEPAL del 2018. Y mirad, índice en tierra, Gini en tierras y en empresas, ¿no? El Gini de 0,81. tierras es de 0,80, ¿cierto? 0,8, casi perfecto. Pero bueno, ese es otro programa, nos metemos en otro tema. País desigual, un modelo de desigualdad. Pero entonces, mire los resultados de las pruebas PISA. Las pruebas PISA son como las pruebas estandarizadas de la OCDE, que miden distintos ámbitos, lectura, escritura. Estas son de matemáticas. Y entonces lo que miden estas pruebas es qué también le va a cada país, ¿cierto? Le va muy bien a los países como Finlandia, Dinamarca, Canadá, pero también cuánto es la distancia entre los estudiantes más pobres y los estudiantes más ricos. Entonces, los estudiantes más ricos son los que tienen el triangulito y los estudiantes más pobres la barrita aguamarina. Y esa distancia lo que muestra es que hay una gran desigualdad. Es decir, usted puede ser un estudiante rico de Colombia, está en la parte baja de la tabla en un país como Alemania, ¿cierto? Pero un estudiante pobre en Colombia está muy lejos de un estudiante en cualquier parte de la tabla de Alemania, de Suiza, de Canadá. Y esto es una constante en Sudamérica, en América Latina. Colombia ahí no es la excepción, digamos. Pero es la tragedia de la que hablábamos, de que haya una educación tan distinta dependiendo de los recursos que tiene la persona para pagarlo. ¿Qué? No, yo creo que el mirar el hecho de que sea a partir de los recursos, seguimos pensando en que la educación o el modelo educativo que se está implementando debe ser basado en la financiación a la demanda, que es basado en cómo el estudiante demanda el servicio de la educación. Entonces, si volteamos un poco la moneda y miramos si el modelo de educación está basado en la financiación a la oferta, es decir, quien oferta el servicio, es decir, las universidades, las instituciones de educación superior, entonces ya cambia un poco la cosa, porque no es cuánto tenga el estudiante para llegar e ingresar a la educación superior, sino cuánto pueden tener las universidades para ofrecer cupos a los estudiantes, indistintamente de cuántos ingresos tengan los estudiantes. Claro, pero a mí me da la impresión de que Felipe plantea esta discusión con una complejidad adicional, y es que usted puede que acceda a un cupo, uno de los pocos cupos que financia el Estado en la educación superior, pero fácilmente sale de su carrera y no encuentra trabajo, y no encuentra trabajo 5 años después de haber estudiado y después de que el Estado ha invertido una cantidad de recursos importantes en usted. Totalmente, Daniel. Yo tengo entendido, volviendo un poco a lo que tú mencionabas anteriormente, existe un embudo en Colombia. Hay una población que ni estudia ni trabaja efectivamente. Estamos en eso también en cifras de muy por encima del promedio de la OCDE. El promedio de desempleo entre los jóvenes es de cerca del 20%. Es de Sí, 6, exactamente. Después nos enfrentamos El más a una alto. baja en la tasa de inscripción en instituciones de educación superior, ¿sí? Y después estamos viendo una deserción. Y la mayoría de esa deserción se lleva a cabo, sucede en el primer año de estudios. Entonces, muchas explicaciones facilistas, a mi modo de ver, han hablado de la parte económica. Yo pienso, y nosotros en Life Design definitivamente pensamos que hay una falta de desconexión con el propósito de los jóvenes. Lo que uno ve en las marchas y lo que ha visto es que son jóvenes que están
no se conectan con las instituciones y con las soluciones que les está dando el gobierno. Y sí, ciertamente pienso... A ver, que y el en gran gobierno ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Entonces, en el 2018 el gobierno les dio a ustedes 4.5 billones de pesos, más o menos, y podemos entrar en una discusión de qué era, para qué y qué iba para... Sí, pero Daniel, Nos yo incumplieron quisiera- 300.000, pero por ahora... Yo quisiera cerrar el punto y volviendo un poco a lo anterior. O sea, yo creo que efectivamente la desconexión va a tal punto que nos está tocando no solo terminar esta discusión de cómo la veníamos llevando en términos de política y de recursos y de financiación, como bien lo menciona Alejandra, sino también repensarnos cómo vamos a hacer la educación para el siglo XXI. Porque es que gran parte de los problemas es que usted ir hoy en día a una universidad no le garantiza absolutamente nada. Y este país está desconectado de esa realidad. Y lo mismo sucede con el sector productivo, que está desconectado porque no recibe lo que espera, pero tampoco le sirve lo que le forman las instituciones técnicas. De manera que yo sí creo, y por eso insistimos en que nosotros queremos ser parte de una solución mucho más robusta y una nueva mirada. Nosotros venimos a aplicar tecnologías de la cuarta revolución industrial, como se conocen, para que los jóvenes puedan en un futuro casi que diseñar un currículo a su medida, para que la tecnología con el poder de escalar que tiene pueda llegarle a todo el mundo. A mí recientemente... ¿Usted quiere matar la universidad? Bueno, no ponga matarla, así. no matarla. Transformarla, que es diferente. Ah. Transformarla, que es diferente. Usted ve que muchos de los jóvenes, yo creo que por un lado está la parte demográfica, pero yo también creo que hay un problema enorme con la falta de pertinencia de los programas. Claro. Estudiar uno durante 4 años, en el mejor de los casos, en universidades colombianas. Un programa que no se puede transformar porque estamos atados a una garantía de la calidad por parte del gobierno, en el cual no se pueden hacer movimientos drásticos cuando aparecen nuevos cambios tecnológicos que modifican la forma de enseñar, que modifican el contenido de los programas, ha hecho que las universidades se queden rezagadas. Yo creo que ya es clarísimo, las universidades más destacadas del país están también observando el problema. Hemos visto los últimos virajes puntualmente en el rector de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, donde se evidencia un problema igual. Es que los Andes también está sufriendo el mismo problema de caída en las cifras de inscritos. Diferente, pues independientemente de que sea una universidad para la élite. Sí. Yo quisiera aquí aportar un poco en estas reflexiones. Cuando miramos las cifras, a veces las cifras se vuelven muy crueles para hacer un análisis cuando es una sola cifra. Esto es un problema que tiene dimensiones diferentes. O sea, mirar la cifra desde la perspectiva de cómo estamos y compararnos, por ejemplo, con Canadá, Finlandia, implica también hacernos la pregunta ¿cuánto invierten estos países para la formación de los jóvenes? Y entonces la comparación es complicadísima porque la inversión, primero, en estos países, Canadá, Finlandia, la educación como derecho es una educación pública de acceso universal. Y desde los 3 años. Es decir, aquí los chicos entran al colegio a los 6 años. Depende de donde estemos. Digamos, ciudades como Bogotá ha logrado avanzar para una cobertura universal desde los 4 años y lógicamente que ya estamos avanzando a unos niveles importantes en educación superior que no son los esperados. Pero Bogotá es el ejemplo de que una política pública, que la ciudad es la que jalona, porque es con recursos generalmente de la ciudad, también hace que jalone la política nacional. Mucho de lo que ha pasado en el país, de esta demanda por esta cantidad de recursos que se requieren y que nunca serán suficientes, pero que en este momento están absolutamente limitados, es precisamente eso, que hay entidades territoriales que han hecho una apuesta por una educación integral de calidad desde la primera infancia. Eso a veces se oculta, tú lo dijiste al iniciar el programa. Nos vamos ahorita porque los jóvenes, y por supuesto que es una prioridad, pero también nos olvidamos que la base es importante. Claro, ellos hacen mucha bulla y tienen todas las razones por las cuales hacer bulla, pero no necesariamente están pensando en los chicos de 3 años yo creo que antes al contrario, justamente
movimiento lo mostró. Sí. Yo creo que justamente nosotros hemos insistido desde el movimiento estudiantil, desde todas las organizaciones, que esto lo hacemos no porque nosotros tengamos educación. Yo ya no pude acceder a la educación pública de calidad gratuita y me tuve que endeudar con el ICETEX y con otras instituciones, así como la mitad de los javerianos y la mitad de los uniandinos y casi la mitad de los estudiantes de universidades privadas, lo cual es absurdo, porque eso también refleja mucho un debate de la financiación, y es que no es cierto que los estudiantes no estén accediendo a la universidad pública, sino que los recursos de las universidades públicas se fueron al ICETEX casi en una misma proporcionalidad que la deuda que adquiere el Estado con la educación pública, y esos créditos hoy están volviéndose una tormenta. ¿Qué es su argumento sobre la educación, digamos, la promoción de la educación por la demanda y no por la oferta? Por lo contrario. Exacto, o sea, que esa es la política del gobierno. La que yo creo que debe hacer es promover la oferta y no la demanda. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros estamos diciendo, yo ya no lo pude adquirir, ya no pude acceder a la educación superior pública, pero estoy segura que si en este momento saneamos de manera estructural toda esa deuda que tiene el Estado con las instituciones de educación superior pública, pues en las futuras generaciones sí van a poder acceder. Asimismo, como nosotros hemos visto que no es cierto que todos los estudiantes de universidades privadas quieran realmente endeudarse para ingresar a las educación privada, sino que es una obligación porque es la única opción que tienen, ¿sí? Creo que hay muchos estudiantes que no ingresan ni a la privada ni a la pública porque no hay oportunidades. Esto lo digo, entonces, planteando y contrastando un poco lo que tú decías con respecto al empleo. Lo cierto es que a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, y el modelo de país colombiano está basado en una serie de políticas neoliberales de apertura económica que hoy tienen el aparato productivo casi que en coma. Y lo cierto es que la productividad en Colombia en general, el empresariado nacional está en la quiebra. Estamos importando casi en la totalidad los alimentos que podemos producir en Colombia. Y eso, pues, obviamente que nos lleva a una crisis económica. A ver, pero estamos creciendo a 3.3 en una región 3.3 en el tercer trimestre, que no crece. No, indiscutiblemente hay algunas cifras que tú puedes contrastar y son números en últimas, ¿no? Pero lo cierto es que hay una crisis económica importante que se refleja en la deuda externa y en la deuda pública. Y estos déficits gemelos, pues lo que nos demuestra es que no es cierto que nosotros tengamos una liquidez como país que podamos solventar todos los problemas que hoy tenemos. Y eso pues se refleja también a la hora de ver la tasa de empleo. Pero eso te lo digo porque aquí modelo, nos estamos yendo para todos lados. Porque ese modelo de educación se materializa y se aterriza en un modelo, ese modelo de país se materializa en un modelo de educación. ¿Cómo? Pero hay algo muy problemático ahí, es que es una discusión sobre la educación que se vuelve una discusión maximalista, que se vuelve sobre todo el modelo económico del país. Entonces, y es difícil hacer cosas en educación y al mismo tiempo resolver el problema de industrialización de Colombia, de resolver los déficits gemelos, ¿no? Pero lo cierto es que el modelo de educación ha profundizado esa brecha y esa crisis que hoy pues encarna el modelo de país y ese modelo económico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El acuerdo histórico que firmamos los estudiantes el año pasado fue un paso importante y creo que fue el segundo paso, porque el primero fue la MANE, para empezar a revertir ese modelo de educación basado en la financiación a la demanda que profundiza ese modelo de país. ¿Qué es lo que hay que hacer para realmente empezar a emplear más a los estudiantes y ver la pertinencia? Uno, invertir más en educación, en ciencia y tecnología. ¿Cuál es la inversión en ciencia y tecnología en Colombia? Es menos del 1% del PIB. El 0,1% del PIB. ¿Y eso qué quiere decir y cómo se refleja y cómo se evidencia? Sin ciencia no hay desarrollo. Y lo cierto es que en Colombia no hay ciencia, no hay investigación de la suficiencia. Hay muchos abogados, politólogos. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de educación, uno de los temas que se discute ahora mismo entre los representantes del paro, entre el gobierno nacional, que ha propiciado esta gran y compleja discusión que tiene que tener desde con los estudiantes hasta los sindicalistas, los indígenas, y que veremos en dónde termina. Yo me quiero
ir un poco a lo que sucede antes de la educación superior, que es el tema que acapara la discusión ahora por la representación del movimiento estudiantil. Estas son las cifras de las personas, del porcentaje de personas que concluye la educación secundaria dependiendo de su clase social. Entonces, en el 20% más rico, y esto es un promedio para América Latina, ahí está metido Colombia, en el 20% más rico, el 83% de los chicos de secundaria termina la secundaria, pero en el 20% menos rico o más pobre, apenas el 35% termina su secundaria. Esto ha ido mejorando, digamos que hay una mejora progresiva, no parece que fuera como la tendencia a estabilizarse, pero hay un problema de deserción enorme en la educación secundaria y hay un problema en lo que sucede antes de la educación superior. Y es un problema que a veces pierde visibilidad porque estos no son grupos, como decía yo al principio, que tengan representación en los movimientos de protesta, ¿no? Pues porque los niños no salen a protestar, porque los papás no los dejan, porque no saben todavía escribir consignas. Vamos a enseñarles a escribir consignas. Pues no, Sí, o sea, claro. saque a los niños de kinder a manifestarse, y eso sería un mensaje muy poderoso para la sociedad. Están saliendo. A ver, porque es ahí donde hay una gran oportunidad de inversión, donde, si lo pusiéramos en términos neoliberales, como me diría Alejandra, en donde hay un retorno a la inversión más alto, en la educación desde los 3 años hasta los 5 años. Sí, eso está demostrado. O sea, invertir en la primera infancia, invertir en las condiciones de los maestros que atienden y en la infraestructura y todas las condiciones que se requieren para una educación de calidad, pues lógicamente que debe empezar desde la cuna, desde que los niños son muy pequeños, porque eso es lo que da garantía de que su proceso también logre disminuir, eso que tú señalas ahí en ese dato. Ese dato, digamos, creo que hay una precisión que no está... Sí. Se dice educación secundaria, pero yo creo que es de educación media, o sea... Es media, de 20 a 24. De 20 a 24 años. es educación media, o sea, estamos... O sea, ese era bachillerato. Sí, lo que pasa es que media es de 9º a 11 y exactamente décimo y once. de una Sí, rango de edad digamos, mucho nuestro más... sistema educativo, que está restringido. absolutamente reglado, dice que tenemos 3 niveles de educación. Educación preescolar, que es 3 niveles, que son prejardín, jardín y transición. Educación básica, ni siquiera se habla ahora de secundaria, sino educación básica, que va de primero de primaria al grado 9º. Sí. Y educación media, que es los grados 10º y 11. Ok. Ese es nuestro sistema. Ah, bueno, y educación superior. En ese sistema uno tiene que mirar también dónde se producen esas deserciones. Y digamos que la más alta deserción seguramente sí está en educación media. O sea, nuestros jóvenes logramos llevarlos, a veces con mucho esfuerzo de los colegios y de los maestros, hasta grado 9º. Pero en grado 10º, 11, generalmente los chicos, por lo que tú señalabas, porque tienen otras expectativas. Porque ya tienen que trabajar. Porque tienen que trabajar. El índice de jóvenes que los estamos no perdiendo, sino que tienen, por la situación misma de sus familias y del país, que buscar otra alternativa, y son jóvenes que después terminan buscando opciones diferentes de formación. ¿Sí? Eso se ve reflejado. Pues aquí le decimos que es una deserción, pero en realidad yo creo que hay que analizarlo de otra manera. Claro, no es porque ellos se quieran ir, no, sino... es porque es una política, para no hablar de gobiernos, una política que siempre va en contra de los derechos. O sea, si el principio fuera el derecho fundamental, no estaríamos discutiendo contigo aquí qué va primero. Pues tú dices, va primero la economía y cómo conseguimos la plata. No, Todo. si son principios No, pero a ver, un fundamentales. momento, pero porque hay muchos principios fundamentales y los principios fundamentales chocan porque hay una cantidad limitada de recursos, ¿cierto? Entonces, ese fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a la educación y todos... Fíjate lo que acabamos de señalar. Si tú dejas de invertir en primera infancia, eso te va a repercutir cuando va subiendo el sistema. Claro, pero entonces diles a los chicos de superior, ustedes les acaban de dar 4 billones de pesos y son 4 billones de pesos. No, apenas están devolviendo lo que el sistema ellos mismo dejaron de- dejaron de dar. Les asignaron una edición de 4 billones que se habrían podido ir para la primera No, Daniel, infancia, pero para es que que yo creo llevemos preescolar a todo el país. Pero es que, ¿no? ahí hay que imprimirle el
tinte político que tiene la discusión. Indiscutiblemente hay un problema de recursos que a su vez es consecuencia y no causa de este modelo económico, Claro. y hay que imprimirle el tinte político de que esto es Dar una el cuestión de paso. voluntad política Pero también. no, pero Alejandro, y usted de hablaba política. y usted era muy clara en que aquí hay que meterle ciencia a este país. Por y supuesto. cualquier ciencia le diría que si hay 100 pesos, esos 100 pesos no se pueden multiplicar por 2 para En este suplir momento todos los no, pero, derechos fundamentales. yo quiero que nos remitamos a la discusión de si hay recursos o no, porque Claro. es que nosotros los estudiantes hemos demostrado que sí hay dinero, sí hay Pero que se plata, están yendo pero que para no hay otro voluntad lado. política. ¿O cómo es que se distribuye el PIB? La mitad va para pagar deuda. Si tratamos de refinanciar la deuda, si tratamos de renegociar tratados de libre comercio, si miramos unas nuevas Pero políticas económicas, la macro- créeme que se puede porque usted me lleva a otra discusión Sí, allá. pero entonces todo está entrelazado. Venga, Felipe, pensar en cambiar la educación superior, digamos, yo me lo puedo imaginar, me queda más difícil imaginar cómo cambiar la educación básica y la educación primaria, digamos. Sí, Daniel, pero va a ser, la mala noticia es que va a ser totalmente necesario, porque como ustedes lo apuntan, O la buena. está totalmente atado en términos de recursos, en términos de los esfuerzos y en términos de lo capaces que seamos como sociedad y como país de reinventarnos esta educación para poder llegar a los momentos, a los diferentes momentos que queramos. Particularmente, ¿qué tan dispuestos siente usted que están los educadores colombianos, los educadores, que hay algunos muy bien organizados a través de sindicatos, otros en otros ámbitos, qué tan dispuestos muy poco están a repente? dispuestos, yo creo que en general muy poco dispuestos. Yo lo que le podría decir es, siento que sí hay un freno bastante fuerte por parte de los profesores, pero le voy a contar una anécdota. Conozco un proyecto de colegio totalmente innovador que cuando estaba siendo creado buscaba no profesores, buscaba gente de otras áreas, facilitadores y gente de otras áreas y de otros campos del conocimiento que estuvieran conectados en otro nivel, es decir, que compartieran los fundamentales de este colegio, pero para nada querían que fueran pedagogos. Y eso habla algo de lo que va a tener que suceder, es decir, yo creo que los profesores se van a tener que desprender de esas ideas porque son los encargados de participar en esos procesos activamente y estar abiertos a que hoy en día ya no es el profesor de hace 50 años que era el que se paraba a dictar cátedra, sino que hoy en día los niños traen mucha información, los niños nos pueden enseñar mucho a los adultos, pero eso necesita un adulto con la capacidad de pararse enfrente de 10 niños, seguir mereciendo respeto, pero permitirles que cada uno de esos niños haga un proceso de aprendizaje. Déjeme, me queda una pausa Pero y me voy tocó- con usted, me Nancy, tocó de una con esa me tocó réplica. reaccionar. Yo Ya soy regresamos. maestra. Y me siento inculpada. Yo conozco Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de educación. Le lanzaron Sí, me llegó directo al corazón. A ver, entonces, decía Felipe que además No de fue repensarse, intencionalmente. No, yo sé además que de no. repensarse la universidad, también hay que repensarse el colegio, el bachillerato, y que ahí había, no sé si había un obstáculo, sí, en los maestros, a los cuales, como a todo el mundo, le cuesta trabajo cambiar, sobre todo después de llevar muchos años haciendo una cosa. Sí, yo plantearía la discusión no tanto para reaccionar a lo que dice Felipe, sino como una sociedad como la nuestra ha colocado a los maestros en una situación como la que se está planteando. O sea, el problema son los maestros. Y resulta que no, el problema es el sistema. Cuando uno empieza a Pero mirar- los maestros son parte del problema, todos. Digamos que el problema Claro, es, claro, pero tú, o sea, sería fácil, como lo están diciendo ahora, entonces acabemos con la educación pública, acabemos con los maestros, decimos, no, una sociedad se construye sobre ese tipo de personas porque creemos en ellos, tenemos que creer en nuestros maestros. Claro. Así sea de otra profesión y diga, esos son los que van a formar a nuestros niños, pues están ejerciendo la docencia. O sea, la docencia no es únicamente por el título de ser maestro. Lo que estamos defendiendo nosotros es la capacidad que tenemos de reinventarnos, por supuesto, de reinventar la escuela, de reinventar las facultades de educación, porque el tema de la pedagogía
es tan fundamental para la educación de los niños que no podemos entregársela a cualquiera porque efectivamente se necesita. Entonces, cuando se hace, no, el problema está en la escuela y están los maestros porque la educación que ofrecen no es pertinente, porque las condiciones... Es que el sistema se volvió tan complicado que cuando los maestros están en ese sistema, lógicamente tienen unas limitantes. Y le digo el primer limitante, nosotros lo vivimos en Bogotá. Y lo vivimos con los niños de primera infancia, de preescolar. Decimos que es fundamental lo que pasa en preescolar. Y entonces solamente tenemos un maestro con unas condiciones, formados además, porque no llega ningún maestro que no tenga formación en pedagogía infantil. Y ese maestro tiene que resolver los problemas que no resuelven en la casa. Los problemas afectivos, los problemas emocionales, pero también el problema alimenticio lo tiene que resolver el colegio. Cuando eso no lo facilita el sistema, entonces todo recae ahí. Entonces, creo que la apuesta que tenemos los maestros, efectivamente estoy de acuerdo contigo, en volver la educación más pertinente. Mira, el sistema mismo, la perversidad del sistema de tener educación por grados. Los modelos que conocemos, no los voy a nombrar aquí varios, han roto con esa lógica. Nosotros propusimos aquí la educación por ciclos y mire que los resultados se veían en el corto y mediano plazo. El IDEP, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, ¿lo dije bien? El IDEP trabaja con esos maestros. Entonces, en eso es que hay que apoyar a los maestros, en una formación pertinente que les ayude a transformar también sus prácticas. A ver, yo voy... Pero no... o sea, no es acabar con la escuela. ¿Quién forma no es acabar con los maestros. Yo voy, empecemos a cerrar porque ya se me va a acabar el programa. Quiero entender, ahora después de que ya se dio una larga discusión en el 2018 alrededor de las marchas estudiantiles, ahora, ¿cómo se quiere plantear la discusión, Alejandra? No, yo creo que pasa porque el gobierno nacional nos cumpla los acuerdos que pactamos y eso pasa, pues como ya lo refería anteriormente, a que se otorguen los recursos designados y pues prometidos para ciencia y tecnología, que es el punto de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos que sobran del presupuesto general de la Nación. Lo segundo, una reforma integral y estructural al ICETEX, de la cual pues estamos tratando de aportar y hacer algo realmente pues bueno, que parte por de una cosa, y es que el ICETEX se financia con créditos del Banco Mundial y nosotros estamos diciendo hay que reflexionar sobre eso, ojalá no siga pasando más, porque lo cierto es que ese crédito esos créditos que ha adquirido el ICETEX con el Banco Mundial han acaecido y se han visto representados en altísimos intereses para los estudiantes y las familias colombianas que no pueden pagar. Entonces eso pasa por ahí, por la reforma al artículo 86-87 de la ley 30. ¿Sistema General de Participaciones? Sí, que es el que define la fórmula en que aumenta el presupuesto anual de las universidades públicas, la reforma integral y estructural al Sistema General de Regalías, que yo sé que todo esto es una cosa, le comenta, pero que indiscutiblemente están puestos ahí, que ya existen las habilitaciones legales, pero que parte de la voluntad política del gobierno porque se materialice. Y Felipe, para ir ya cerrando ahí, el reto enorme por repensar incluso estas discusiones que se están teniendo. ¿Usted siente que la discusión importante, fundamental desde su punto de vista, se está teniendo ahorita en el país? Sí, yo creo que en definitiva mi reflexión muy personal ha sido el problema va mucho más allá de cada sector específico. El problema está en cómo las instituciones han cambiado, cómo el mismo camino que como sociedad hemos recorrido nos ha puesto en este lugar donde hasta la misma democracia está siendo cuestionada. Claro. En este momento lo que vemos es que un gobierno no representa, un gobierno local, estoy hablando eventualmente, no representa necesariamente los intereses de 10, 12 localidades en una ciudad y demás. Entonces, yo creo que hay que tener una mente abierta dentro de los diferentes actores. Por supuesto, estoy con Alejandra en que los acuerdos del gobierno tienen que cumplirse. Sí. Los estudiantes deben ser unos queridos de nuestro país, son nuestro futuro. Estamos hablando de las generaciones venideras, pero también creo que tenemos que replantear las problemáticas. Estoy hablando de la problemática de educación con los ingredientes que ya mencioné, con las miradas que ya mencioné, estar abiertos a que no estemos resolviendo un problema, Alejandra, quizás que ya no es el problema que está existiendo, porque muchas de estas peticiones, sin darnos cuenta, están atadas a una historia que trae el país y que está cargando, pero que de repente necesita una mirada
más que se esté anticipando a los tiempos venideros. Cuidamos a los estudiantes, cuidamos a los maestros y a los revolucionarios tecnológicos también. Los sumamos aquí. Yo creo que hay que hacer un llamado a la forma en la que está actuando el Estado en este momento, en medio de toda este gran ánimo de movilización, porque yo creo que ha tomado un papel maquiavélico tratando de justificar los medios violentos con los que ha actuado para llegar a ni siquiera algún fin. Y creo que esto hay que llamar a una reflexión al país, porque no puede ser la violencia el medio por el que logremos los acuerdos o por el que logremos las conversaciones. Y es importante que se diga desde los movimientos estudiantiles de parte y parte. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a pensar este embrollo fundamental que tiene Colombia alrededor de la educación. Nosotros nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.